Recién hablamos con el doctor Marcelo Nayar, el gerente del Hospital Oñatibia, sobre esta pandemia, ¿no?, del coronavirus, bueno, la situación, cómo está la situación de los hospitales, bueno, y las recomendaciones que nos hacía. Pero hay otra pandemia que está entre nosotros, lamentablemente, que se ha incrementado como consecuencia de esta situación que vivimos, la de la propia pandemia, pero también la de la crisis económica, y eso trajo aparejado una situación muy compleja en los distintos barrios hablamos de la capital, y es el tema de la inseguridad. ¿Cuáles son los motivos? La crisis, pero también el incremento en el tema de lo que son las adicciones. Hay una persona, una dirigente política, una ciudadana, que desde que la conozco se ha preocupado, teniendo cargos en la función pública y si no también, por este tema, ¿no? Este flagelo de las adicciones que atrapa a tantos jóvenes, cada vez más chicos. Estoy hablando de la doctora Frida Fonseca. Ella actualmente es concejal, pero como digo, siempre ha estado preocupado por este tema y como digo, es una de las principales causas, ¿no?, de esta situación de inseguridad en los barrios. Queremos hablar con la doctora Frida Fonseca sobre este tema para ver cuál es su reflexión, su análisis sobre esto. Pero no solo eso, sino qué hacer para tratar de atenuar, de mitigar esta situación. Me dice la señora Lali, nuestra productora, que ya está en línea, así que la voy a recibir con mucho gusto a la doctora Fonseca, que por otro lado es una muy querida amiga. Frida, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy Te escucho bastante mal por ahí. A ver, Martín, veamos si le mejoramos el retorno. A ver, ¿me escuchas mejor ahí, Frida? Sí, ahí te escucho bien. Ahí estás mejor. Bueno, te queremos escuchar, doctora Fonseca, por esta situación. Como yo decía, vos desde siempre has estado trabajando y seguís trabajando con este tema de las adicciones y ahora con este tema de la pandemia. Esta situación se ha agudizado y en los barrios ahora se refleja con graves situaciones de inseguridad, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo al tema, Frida? Bueno, efectivamente, Daniel, la verdad que la situación es complicada porque, bueno, evidentemente toda la complejidad de esta pandemia que recién mencionaba el doctor Nayar, que ha afectado no solamente la salud, sino también la economía, ¿no? Y las posibilidades de trabajo de muchos sectores de la comunidad, tiene como resultado situaciones muy críticas, y muchas veces terminan y concluyen en situaciones de inseguridad, ¿no? De hecho, conocemos que se han profundizado situaciones que ya venían siendo bastante graves, pero que se han agudizado, de robos, de atracos, de ingresos, sobre todo en barrios. En la zona norte es permanente el reclamo por el ingreso, ¿no?, a las viviendas. Incluso situaciones complejas como por ejemplo a la salida del penal, ¿no?, en los barrios aledaños a lo que es la alcaldía. Estamos hablando de barrio, el barrio El Guayco, Los Mirasoles, General Belgrano, que son barrios muy cercanos al sector, bueno, que están teniendo esa problemática activa, ¿no? Uh-huh. Y ahora, eso se reproduce en toda la ciudad, por supuesto. Sí, claro. Ahora, doctora Fonseca, ¿es un tema netamente de inseguridad o hay que abordarlo de manera integral a esta situación? Yo creo que es un tema multicausal, ¿no? Por un lado, el tema de la pobreza, de la falta por ahí de recursos y de posibilidades de empleo que a mucha gente la complica y evidentemente toma la decisión de salir a cometer un ilícito. Por el otro lado, algo que vos decías muy claramente que tiene que ver con el problema de la droga. Yo estuve la semana pasada, el día viernes puntualmente, acompañando a la intendenta en lo que es la suscripción de un nuevo convenio con la Cedronar, en la casa de San Benito,
donde se está haciendo un trabajo intenso en materia de adicciones. La idea es profundizarlo con el acompañamiento del Gobierno Nacional en este sentido. Me parece que eso es muy importante, ¿no? Porque la verdad es que esta pandemia también ha reproducido las situaciones de consumo de drogas, ¿no? Motivadas obviamente por el aislamiento, por la falta de oportunidades, porque muchos chicos han quedado fuera del sistema educativo como consecuencia de la falta de conectividad, de tener presencialidad en las escuelas durante todo el año pasado. Y bueno, eso obviamente desencadena en situaciones muy graves, muchas de las cuales terminan provocando el consumo de drogas, y sabemos que de la droga, sobre todo la pasta base a la delincuencia, hay un camino muy cercano, ¿no? Hay una diferencia muy escasa. Entonces, acá también es otra de las causas graves por las cuales se producen estas situaciones en la ciudad. Ahora, este convenio al que hacías referencia, que la intendenta, como bien decía, lo suscribió con Nación, ahora, ¿sobre qué bases hay que trabajar? ¿Sobre qué aspecto fundamentalmente, doctora Fonseca? Bueno, yo he tenido la oportunidad de hablar con la secretaria nacional de la CEDRONAR el día viernes, precisamente en esta reunión con la intendenta. Es la licenciada Gabriela Torres quien conduce actualmente la CEDRONAR. Hay que destacar que es la primera vez que una mujer la conduce, ¿no? En general todos los secretarios ejecutivos de CEDRONAR han sido varones. En este caso es una mujer, y le he podido plantear en este caso a la señora Torres, la necesidad de espacios, por lo menos de una internación corta, ¿no es cierto?, para desintoxicación, que me parece que es lo que falta, y permitir que los jóvenes que están en situación de consumo puedan avanzar en un proyecto de desintoxicarse y luego reincluirse socialmente a través de la familia, ¿no? Se lo planteamos, la intendenta obviamente también estuvo de acuerdo con ese planteo, y se habló de comenzar a trabajar a los efectos de que podamos contar con este tipo de espacios en Salta, que me parecen fundamentales. Ahora, desde que vos te empezaste a preocupar por esto hace ya muchísimos años hasta ahora, ha ido increciendo esta situación acá, particularmente en la ciudad, Frida. Sí, totalmente, Daniel. De hecho, es un crecimiento sostenido, que tiene que ver con que, por un lado, somos una provincia de fronteras, con fronteras muy débiles, y por lo tanto, una zona en la cual antes éramos de paso, y actualmente lo peor de la cocaína, que es el residuo más tóxico, que es precisamente la pasta base, la que queda, ¿no? Y la que se distribuye en los sectores más vulnerables, sobre todo. Y eso, mezclado con un montón de otras sustancias que se incorporan y que se agregan a la mezcla, es lo que se denomina el paco o pasta base, que es lo que lamentablemente fuman nuestros chicos, ¿no? Acá en Salta conocido como la pipa, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, los vemos en las esquinas, los vemos totalmente deteriorados, con un nivel de deterioro físico evidente, psicológico también, porque es una droga muy dura que genera lesiones gravísimas en el cerebro y que se demuestra a través de, obviamente, desnutrición y un montón de situaciones físicas gravísimas. Y es habitual ver los chicos en este estado, por eso nos parece importante. Bueno, nosotros hemos trabajado mucho, ¿no? Muchísimo, durante muchos años, y hemos tenido experiencias en todo el trabajo contra las drogas, desde la parte preventiva hasta la parte de asistencia. Lo último había sido un centro de desintoxicación y prevención que habíamos trabajado, pero yo creo que hoy por hoy, sinceramente, Daniel, si no hay acompañamiento y apoyo por parte del Gobierno Nacional en el sentido de poner a disposición los equipos, invertir en recursos económicos que permitan contratar profesionales especializados que puedan ayudar a la desintoxicación y al avance, es muy difícil, ¿no? Porque la verdad que está instalada la problemática y hace falta inversión al respecto, sin duda. Exacto. Ahora, históricamente, los centros vecinales toda la vida han tenido un rol fundamental en esto, mucho antes de que aparezca de la manera como está hoy el flagelo de la droga, de contención.
¿Y hoy cómo están trabajando los centros vecinales? Porque yo conozco a algunos dirigentes y dirigentes también muy comprometidos con este tema de toda la vida, y algunos me decían, mirá, nos sentimos impotentes porque es como que todo lo que hacemos no alcanza, ya no sirve, ya no somos referencia para la contención. ¿Y qué hay que decirle a esa gente? Porque yo me imagino, y vos mejor que nadie lo debes saber, Frida, ¿qué pasa si ellos bajan los brazos? Totalmente, Daniel, hay que seguir, pero bueno, lamentablemente la pandemia conspiró tremendamente, ¿no?, contra el trabajo que se venía desarrollando a través de redes sociales, a través de un trabajo conjunto y mancomunado entre provincia y municipio y las organizaciones del tercer sector, ¿no? Obviamente el tema de la pandemia ha perjudicado mucho porque ha roto, ha quebrado esos lazos sociales, impidiendo los encuentros, impidiendo el trabajo activo de reunirse, de generar espacios para la prevención, para el deporte, para la capacitación, en muchos casos, que era lo que generaba la contención y la inclusión social de los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Entonces, al quebrarse, al romperse ese eslabón de la cadena, evidentemente, se debilita tremendamente el trabajo que se venía haciendo, y eso se nota, es notable. Entonces hay que reconstruir todo un espacio importantísimo social y comunitario, conjunto con el Estado, tanto municipal como provincial, y con el Deporte de Nación, que se había logrado articular hasta hace 2 años atrás, y que, bueno, esta pandemia obviamente lo terminó reduciendo. Por supuesto, es evidente que la crisis sanitaria y el abordaje de la crisis sanitaria, como bien ya lo explicaba el doctor Nayar recién, o sea, ha sido imposible poder sostener las acciones territoriales y las redes sociales en función de cuidar el distanciamiento social y evitar las reuniones sociales, pero eso también ha perjudicado claramente las actividades que se hacían para contener, ¿no?, los grupos de jóvenes y también brindar capacitación a los padres para que puedan abordar estas problemáticas. Exacto. Así que hay que reconstruir. Yo estimo, Daniel, que por lo menos 10 años tenemos para adelante para reconstruir todo lo que se perdió con esta pandemia, ¿viste? Pero hay que hacer los grandes esfuerzos en este momento, y este me parece que es uno de los ejes para trabajar, ¿no? El tema de la lucha contra las drogas, tanto a nivel de persecución contra la venta de drogas, por un lado, desde lo que es la microventa, por un lado, el microtráfico, y por el otro lado, todo el trabajo de contención social y de asistencia, ¿no?, también para personas con problemas de adicciones. Exactamente. Doctora, los últimos minutos de la charla contigo quiero pasarte un cachito al tema político. Es como que todo lo que estamos, ¿no?, como yo digo, aunque no parezca, estamos transitando el cronograma electoral. Hay que ir a elecciones el 15 de agosto, pero es como que el tema electoral ha quedado muy de lado, ¿no? Vos que sos candidata, que querés buscar una banca en la Cámara de Diputados de la provincia, vos como candidata, como dirigente político, ¿también lo vivís así, Frida? Sí, totalmente. Porque no es un momento, evidentemente, para hacer un análisis electoral. Si bien se va a realizar la elección como debe ser, porque es una obligación democrática y además está bien que así sea, pero evidentemente la prioridad está puesta en otro lado, ¿no? De todas maneras, yo creo en este sentido, Daniel, que, la gente y el ciudadano conoce perfectamente a sus dirigentes y sabe con claridad qué le puede aportar cada uno en el espacio, ¿no? Me parece que va a ser una campaña muy corta, una campaña en la que no va a permitir un trabajo como en otros momentos se hizo a nivel electoral, porque estamos en medio de una pandemia y todos los esfuerzos deben ponerse en superar este momento de crisis sanitaria, ¿no? Y abordar estas problemáticas que venimos hablando, ¿no?, con el mayor esfuerzo que se pueda. Y bueno, el ciudadano sabrá cómo vota y a quién le da su confianza, ¿no?, para poder llevar adelante este proceso que a mí me parece muy importante, ¿no? Desde la política se toman las decisiones, desde la política se brindan las herramientas para resolver los problemas sociales, económicos, sanitarios. Entonces me parece que es algo muy importante lo que va a suceder el próximo
en el próximo turno electoral, pero bueno, creo que la mirada está puesta en otro lado sin dudas. Uh-huh. Ahora, repasando o mirando, mejor dicho, los nombres que integran las listas de los candidatos, te digo para uno, ¿no?, que es periodista político, analista político, bueno, yo miro el nombre de Frida Fonseca y sé quién sos, sé qué has hecho, sé cómo venís trabajando hace años en política. Ahora, ¿qué pasa con aquellos nombres que el ciudadano de a pie no tiene idea quién es? ¿Cómo hace para que medianamente la ciudadanía conozca de cuál es su intención, por qué quiere llegar a ocupar una banca legislativa? Qué difícil, ya era difícil antes, ¿no?, acercar propuestas y demás. ¿Y ahora cómo se hace con esto, Frida? Sí, va a ser difícil, Daniel. Si no me equivoco, el 15 de julio, ¿no es cierto?, estaría previsto... se inicia la campaña electoral. Exactamente, el inicio de la campaña electoral. Va a haber que esforzarse mucho, ¿no?, sobre todo quienes encabezan las listas por decirle a la gente y contarle al ciudadano qué es lo que propone. En mi caso yo creo que el ciudadano sabe claramente qué es lo que propongo, ¿no?, porque lo vengo demostrando con el trabajo de muchos años, como vos bien dices, y sé que de tener la oportunidad de llegar a un espacio legislativo provincial, justamente estos son los temas que yo promovería, ¿no?, o sea, espacios para la lucha contra las drogas, el trabajo contra la inseguridad, la problemática de la violencia de género y tratar de ayudar. Ahora se está debatiendo un tema importantísimo, ¿no?, que es esto que ha propuesto el gobernador Gustavo Sáenz, que son los tribunales especializados en violencia de género, un tema que a mí me parece central para el análisis y para el trabajo desde la legislatura. Bueno, creo que quienes venimos hace mucho tiempo apostando a la política como herramienta de transformación social, ya cada uno tiene un perfil muy claro y que puede mostrarlo a través de su trabajo. Y bueno, se le va a complicar obviamente a aquellos que por primera vez van a participar en política y que todavía no han mostrado nada, obviamente, eso está claro. Yo apostaría sobre todo por las personas que vienen desarrollando un trabajo territorial, un trabajo social, que comparten y que conocen, ¿no?, la política y saben a qué se enfrentan, porque las improvisaciones está demostrado que no han funcionado, ¿no? Y hay mucha gente que cree que la política es una aventura y que se puede hacer sencillamente, y no, requiere mucha preparación y requiere un gran compromiso y un gran sacrificio también, Daniel, ¿no? Así que hay que estar dispuesto también a trabajar con compromiso y responsabilidad en la política. Vos sabés que haciendo un relevamiento que no tiene el rigor de una encuesta, ni mucho menos, pero sí son testeos que se puede hacer, suponete, a través de mi portal político, pero también hablando con otros colegas. Y lo que llegamos a la conclusión, Frida, es que ante el ciudadano de a pie no hay motivación, no hay incentivación, se siente muy lejos y mucho ya abiertamente te dicen no voy a votar a nadie porque no creo en nadie. Y yo digo, la mayor lucha que van a tener todos los candidatos va a ser luchar contra esa apatía, ¿no?, de la ciudadanía, esa indiferencia. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que justamente hay muchos personajes que están en política, y viven de la política y que denostan la política, ¿no? Es muy común hoy escuchar los políticos como estigmatizando a quienes ejercen la acción política, pero lamentablemente dicho por personas que están haciendo política, ¿no? Pero que se quieren presentar como que están fuera de la política. Bueno, yo creo que eso le hace mal, eso le hace daño a la política. La política, a mi criterio, es una de las acciones más complejas que existen para llevar adelante y por lo tanto es la que reclama y requiere la mayor preparación, ¿no? De hecho, en la antigüedad, precisamente esa era la impronta de la política, ¿no? En la época de Sócrates, Aristóteles, recordemos los griegos que han sido los creadores de la acción política y justamente quienes la ejercían eran los más sabios, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo que hoy necesitamos, ¿no? Necesitamos referentes, líderes políticos que realmente tengan una preparación previa, que puedan demostrar un trabajo comprometido
irresponsable, y que no tomen obviamente la política como una aventura personal, porque si no después puestos en el cargo, y bueno, realmente no lo ejecutan como con la responsabilidad y la eficiencia que reclama el momento, ¿no? Sobre todo en un momento tan complicado y crítico como este. Así que bueno, esa es la apuesta que haremos desde nuestro espacio, y ojalá que, bueno, que cada ciudadano a la hora de ir a votar tenga esa claridad, ¿no? De elegir lo que considere que es más responsable en una oferta electoral más seria. Uh-huh. Tengo un mensaje, me manda la señora Julia y me dice, la conozco de siempre a la doctora Fonseca, y yo le diría que uno de los problemas con los legisladores es que no saben a quién representan. Perfecto, sí, totalmente. Hay gente en el Consejo Deliberante, que es donde yo me desempeño, que cuando le preguntas a qué proyecto responden, no saben identificarlo. Bueno, no, es peor, Frida, es peor, esto lo digo yo. Le preguntaron a una colega tuya por qué partido había llegado al Consejo y dijo, no sé. Claro, exactamente, no, totalmente es así. Bueno, eso es un gran problema, y significa que hay una apatía tremenda por parte también del político, ¿no? En el sentido de comprometerse con un proyecto. Cuando uno se compromete con un proyecto político, tiene una base doctrinaria, ideológica, que lo caracteriza y con la cual se siente comprometido, personas, ¿no es cierto?, a las cuales acompaña, y un plan de gobierno, ¿no? Un plan programático de gobierno que es el que quiere llevar adelante. Bueno, todo eso falta, digamos, en muchos referentes, y es lo negativo de este momento, ¿no? Yo reivindico la política programática, la política con ideología, con una doctrina, que es la que va conduciendo y liderando las acciones. Me parece que eso es lo más importante. La verdadera política, Frida, la que se practicaba en los partidos políticos. Creo que esta crisis dirigencial, de representatividad y todo tiene su origen en esta terrible, ¿no?, prácticamente desaparición de los partidos políticos, que eran formadores no solo de funcionarios y legisladores, sino sobre todo de ciudadanos, ¿no? Sí, efectivamente hay una crisis consolidada de los partidos políticos. Creo que hay que superarlas. Evidentemente los partidos tradicionales han perdido mucha presencia, no solamente social, sino territorial también, y no hay mucho margen de que la recuperen en este tiempo que viene. Y me parece que acá lo importante es definir en qué proyecto político cada uno se encuentra ubicado, ¿no? En mi caso, puntualmente, yo defiendo y además argumento mi vocación de acompañar en forma permanente el proyecto que conduce el gobernador Gustavo Sáenz. Me parece un líder que realmente se ha puesto al hombro toda la cantidad de necesidades y problemas tremendos y estructurales que tiene Salta, y lo ha hecho en un momento, quizá el momento más crítico, que es el de esta pandemia, y con muchas dificultades, ¿no? Con muchas dificultades, y lo hemos visto esta semana, lamentablemente con mucha mala intención por parte de vos, hacías la introducción en relación a lo que pasó esta semana, Daniel, yo te escuchaba, y la verdad es que hay mucha gente malintencionada que, lejos de acompañar el proyecto que conduce y lidera Gustavo Sáenz, por el contrario, lo trata de boicotear, ¿no? Esto que ha hecho al Frente de Todos, en un momento tan crítico para la salud y la vida de los salteños, que ha sido precisamente provocar una movilización como la que ha hecho, que no eran 60 personas, eran muchísimas más, no, claro, para ir a verlo al presidente. Bueno, tiene responsables con nombres y apellidos. A mí me parece una vergüenza, una diputada nacional como es Caliba, esta señora diputada nacional que ha sido una de las que iba al frente de esa movilización de militantes K, en medio de la pandemia, cuando ya precisamente todos los fortines gauchos habían decidido declinar ese homenaje histórico que hacen al general Güemes, ¿no?, a través del desfile, justamente para preservar y promover la salud
de la gente de Salta, y esta gente irresponsable, diputada nacional irresponsable, digo yo, movilizando militantes para ir a verlo al presidente. Entonces lo comprometen al presidente y lo comprometen al gobernador. Entonces yo creo que esas son las cosas que son detestables, ¿no?, en la política. Pero por supuesto, porque no nadie puede, una dirigente política, diputada nacional, no puede venir a argumentar. Éramos un grupito de personas que queríamos ir a saludarlo al presidente. No había que hacerlo, no había ni que ir a saludarlo, ni a insultarlo, ni nada, no había que ir directamente. Allá hay una irresponsabilidad total. Con responsabilidad electoral, incluso en el caso de la diputada y sus seguidores, que fueron a boicotear la presencia del presidente porque lo hacen quedar mal al presidente, que fueron a generarle un grave problema social al gobernador y que pusieron en riesgo la salud de los salteños. Entonces a mí me parece que personas como esta, ¿no es cierto?, tienen que asumir la responsabilidad que les cabe realmente, Daniel. Porque, ojalá que el ciudadano, la ciudadana de a pie, Frida, meritúe estas actitudes a la hora de ir a definir un voto, ¿no? Ojalá que lo haga, porque tiene que haber premio y castigo, no puede haber tanta impunidad. No, totalmente comparto, Daniel, y hay que decirlo con nombre toda y la apellido. Claridad que demanda el momento, ¿no? Sí. Entonces, los responsables de lo que pasó tienen nombre y apellido. Sí. Una de ellas es la diputada nacional Lía Caliba y todos sus seguidores. Movimientos K, que lejos de ayudarlo al presidente, lo fueron a perjudicar, y que además vienen boicoteando todas las acciones que el gobernador ha propuesto como medidas sanitarias para Salta, ¿no? Criticando, boicoteando, en vez de ayudar y acompañar en un momento tan crítico como el que estamos atravesando todos los salteños. Qué bestia, ¿no? Bueno, qué increíble. Eso es lo que tenemos, digamos, y es lo que hay que cambiar en Salta, ¿no? Y en esa lucha estamos. Por supuesto que sí, repito, tiene que haber un acompañamiento del ciudadano que no puede quedar indiferente ante esto, tiene que reaccionar y tiene que hacerlo de la manera más contundente, que es cuando llega el momento de votar. Así que bueno, así estamos, pero bueno, veremos cómo seguimos. Frida, un placer charlar con vos como siempre y gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Daniel, la verdad que muy agradecida por la entrevista y por supuesto quedar a disposición tuyo y de la ciudadanía cuando lo desees. Por supuesto que sí, te mando un beso, cuídate mucho, Chao, querida. Te mando un abrazo grande. Chao.